Aviva la Llama, el podcast de Javier Edoardi. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Aviva la Llama. En estos últimos episodios hemos estado conversando con el Dr. Cassese, quien nos acompaña el día de hoy y es el autor del libro Vivir con toda la intención. En los dos episodios anteriores hemos hablado sobre el propósito y la intención del libro. Hemos hablado de qué significa esto de la intencionalidad, cómo Dios forma parte de poder vivir la vida con intención y consciente del llamado que Dios nos ha hecho. Y por otro lado hablamos de la estructura del libro y ahí fue fascinante escuchar cómo el libro nos lleva a través de 14 capítulos, pero básicamente nos invita a vivir una vida como si fuese una aventura, con una finalidad que emociona, que invita a ser trascendental e impactar la vida de aquellos que nos rodean. Bueno, doctor Cassese, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y hoy queremos conversar un poquito más bien sobre cómo todas estas cosas que hemos venido hablando, conversando, estas ideas, estas sugerencias, estos principios de Dios, podemos llevarlo a la práctica, o sea, en nuestro diario vivir. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué consejo práctico puede ofrecer a quienes desean vivir la vida con más intención? Y lo primero que yo le diría a una persona sería lo siguiente, que esa persona se atreva a ser honesto consigo mismo y sopesar lo que ha hecho hasta ahora, la manera que ha vivido. No solamente medir éxitos, logros, objetivos, sino también, sobre todo, ver cuál es el impacto que eso ha tenido en otras personas. Porque muchas veces nosotros le apuntamos a logros personales y los obtenemos, pero son irrelevantes para los demás. Solamente sirve para hacer que nuestro ego se vaya al penthouse, pero sin que eso afecte la vida de nadie. Y creo que los logros verdaderos, los que tienen sentido, son aquellos que no solamente hacen que yo logre mi sueño, pero que mi sueño sea un sueño que tiene un impacto colectivo. Es decir, que otros se benefician de lo que yo he soñado y que recogen junto conmigo algo que yo catalicé, produje de alguna manera. Así que yo comenzaría por allí, por atrevernos a sopesar nuestra existencia. ¿Cómo hemos vivido? Si hemos vivido dentro del plan de Dios o fuera del plan de Dios. Esa sería la primera pregunta que yo me haría. ¿He vivido yo consistentemente con lo que Dios me asignó, con lo que Dios esperaba de mí, con la visión que Él tiene para mí, con el diseño, con el plano que Él tiene para mi vida? ¿He ido yo por el mapa? ¿He seguido yo el mapa de Dios o he seguido mi propia ruta? Esa sería la pregunta obligatoria de toda persona que quiera vivir con intencionalidad. Porque la única manera que nos podemos asegurar de vivir intencionalmente es si nosotros vivimos en la intención de Dios, no en la propia. En el libro nosotros no estamos tratando de promover un ego trip. No se trata de empoderarle el ego a la persona para que la persona se lance a lograr más cosas y a ser más ambicioso. No, esa no es la idea. La idea es tal vez hacer menos, pero hacer cosas que realmente traen el impacto correcto, que realmente están ceñidas al guión de Dios, a la trama de Dios. Porque ¿qué logro yo con hacer muchas cosas, pero no están dentro del guión y de la trama que Dios tiene para mi vida y para la historia humana? Entonces, creo que lo maravilloso de la intencionalidad es que me da la posibilidad de yo posicionarme de nuevo en el plan de Dios, ir a la luz del plan de Dios y poder ubicarme en la historia y poder verme como un agente útil para la vida de los demás. La utilidad sobrepasa al éxito. Las categorías humanas siempre terminan en el éxito. Las biografías siempre tratan de destacar el éxito. Pero en la agenda de Dios, lo que realmente es importante es qué tan útil fue nuestra vida, no qué tanto logré. Es decir, que el tema es qué tantas personas pueden beneficiarse de mi manera de vivir, qué tantas personas pueden recibir el impacto de la manera en que yo organicé mi vida. Eso realmente es lo trascendente, no lo que yo logré para mí, sino lo que yo logré para compartir con los demás, para que fuera de beneficio para los demás. Entonces, la utilidad siempre es superior al éxito. Eso sería lo primero, poder sopesar la vida. Cuando nosotros hemos sopesado nuestra vida y nos damos cuenta de que hay algo faltante, entonces eso es un buen indicador, porque a partir del reconocimiento de esa necesidad y de esa autoconciencia de esa necesidad, es que yo tengo que regresar a la fuente de la vida. Tengo que regresar a esa relación primogénea, esa relación que es el nexo primario de toda existencia, que es la relación con Dios, porque es Dios el único que le puede
que puede sustentar la vida humana y que puede sustentar las formas correctas en que nos organizamos. Dios es el gran dador de sueños. Nosotros tenemos nuestros propios sueños, pero son pequeños y muchas veces son supremamente egoístas y mezquinos. Cuando nosotros comenzamos a soñar como Dios sueña y nos vemos cómo Dios nos da participación en lo que Él sueña, entonces el dador de sueños nos permite participar de algo que es trascendente. Algo, cuando digo trascendente, quiere decir que no solamente tiene un impacto momentáneo y temporal, sino que tiene un impacto hacia la eternidad, que su efecto es residual, nunca se va a detener, nunca va a pararse. Es un efecto que no tiene límite en el tiempo y el espacio. Y creo que a eso Dios es tan maravilloso que nos invita a participar de cosas que son eternas. Entonces, imagínense ustedes lo que eso significa, que nuestra vida, a pesar de que tiene un límite, tiene un día de expiración, es temporal, estamos participando de cosas que se van a perpetuar por todos los siglos. Imagínense el poder que eso tiene sobre la existencia humana, sabernos participantes de cosas divinas, de cosas trascendentes. Eso es lo que hace que la vida recobre un significado que de otra forma estaba negado. Hay una obra muy interesante de Viktor Frankl, un psiquiatra que estuvo preso en un campo de concentración y escribió un libro, El hombre en busca de significado. Y de las cosas maravillosas que el hombre se da cuenta es que cuando uno está entre la vida y la muerte, ¿verdad? Ya el ser humano no está preguntando por el éxito o por sus pequeñas preferencias, sus cosas favoritas. El ser humano está enfocado en una sola cosa y es vivir cada día como el último, porque cuando está amenazado por la muerte, cuando está sentenciado por la muerte, el ser humano de la única cosa que tiene sed es de sentido, de significado. Y entonces el libro de él nos hace descubrir una fase que está en la palabra. Es decir, él no descubrió nada nuevo. Eso es exactamente lo que Jesús dice. Si no hay una buena razón por la cual morir, no hay una buena razón tampoco para vivir. Y eso es precisamente lo que nos hace vivir con toda la intención. Es que cada día que lo vivimos tenemos una buena razón para vivirlo, porque tenemos una buena razón por la cual morir. Los seres humanos carecen de esa razón y por eso la vida humana se devalúa, se viene a menos, pierde el valor intrínseco y lamentablemente mucha gente termina en el tedio vital, considera el suicidio como una opción. Doctor Cassese, qué increíble esta sugerencia, me parece tan práctica, y lo importante que es detenerse, a sopesar y a evaluar si nosotros realmente estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y si estamos viviendo una vida que no solamente va a dejar un legado, sino también va a dejar delegados para que ese propósito para el cual nosotros fuimos diseñados, ¿verdad?, pueda cumplir. Y esto me lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si yo no sé cuál es mi vocación? ¿Cómo puedo o cómo podemos identificar nuestra vocación? Esa pregunta me la han hecho muchas veces y hay una confusión en las personas porque muchas veces el ser humano quiere saber específicamente como la carta astral, ¿no? Que le digan mañana tienes que hacer tal cosa, a tal hora, no puede ser ni antes ni después. La gente tiene ese concepto de que los astros se alinean y eso nos hace tener una expectativa irreal de las cosas. En realidad, la vocación específica, lo que llamamos un llamado, ¿verdad? Eso es algo que solamente lo comprendemos cuando nosotros estamos ya viviendo en nuestra vocación general. La vocación a la que todos los seres humanos, indistintamente, allende su cultura, raza, condición social, estrato económico, allende todas esas cosas, la vocación general para la que Dios nos creó es ser como Cristo. Ese es el plan cósmico de Dios, que todos sus hijos sean como el primogénito. Así que ese es el gran misterio de Dios, es que quiere que no solamente seamos coherederos con el primogénito, es que quiere que nosotros vivamos como Él vivió. En nuestro carácter y en nuestras obras, sin dejar de ser quien somos, seamos la versión actualizada de su Hijo nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros vivimos dentro de esa vocación, es muy fácil descubrir la otra, lo que llamamos el llamado, que es la vocación en específico, en particular, ¿ves? Pero si nosotros no nos atrevemos primero a vivir en nuestra vocación general, es decir, asumir el hecho
de que Dios me creó, me pensó para que yo creciera a la estatura de la medida del varón perfecto, para que yo fuera como Cristo en carácter y en obra, si yo no vivo dentro de esa, nunca se me va a revelar la otra. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ninguna intención de hacernos un llamado si no estamos atendiendo nuestra vocación primaria, nuestra vocación general. Es solo cuando nos tomamos en serio ser como Cristo que Dios nos lleva al plano de nuestro llamado. Es decir, nos hace saber, nos afirma, nos empodera para poder llevar a cabo en la historia real la asignación particular que puede darnos a cada uno de nosotros. Así que sin la una es imposible entrar en posesión de la otra. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto a Dios. Si no quiero ser como su hijo, ¿para qué quiero hacer algo por Dios? Si no estoy dispuesto a hacerlo a la manera de Jesús, ¿para qué quiero hacer algo por Dios? No puede ser. Entonces, por eso Dios trabaja en ese orden, Y cuando yo acepto ser como el hijo, Dios sabe que me puede confiar cualquier responsabilidad porque estoy determinado a hacerlo a la manera de Jesús. Excelente, doctor Cassese. Y creo que es importante reforzar aquí el hecho de que la vocación en este caso viene asignada por Dios y por lo tanto para poder identificar nuestra vocación, usted lo decía anteriormente, necesitamos estar conectados con la fuente, con el dador de ese llamado que en este caso es Dios. Doctor Cassese, se nos acabó el tiempo en este episodio, pero quiero invitarlo a que nos acompañe en el próximo episodio porque creo que hay otras preguntas que son interesantes y por ejemplo me gustaría que respondiéramos la siguiente pregunta: ¿cuáles son los efectos que produce el entrar en la esfera de la vocación? Pero eso lo vamos a responder en el próximo episodio, así que les invitamos a todos nuestros oyentes a que nos acompañen en el próximo episodio de Aviva la Llama con el doctor Giacomo Cassese, autor del libro Vivir con toda la intención.